noche voy a enseñarles, voy a hablarles, voy a predicarles un poco del fuego de la presencia de Dios. Vamos a ver qué es el fuego, qué consecuencias hay cuando no tenemos el fuego de la presencia de Dios, y vamos a ver cuáles son los beneficios. Espero terminar, aunque hay tanto de que hablar del fuego de Dios, hay tanto que hablar de lo que provoca, de los beneficios, del por qué el fuego de Dios. Y pues vamos a ir de una vez. Usted sabe, hemos estado hablando, Dios nos habló cuando en la escuela de empoderamiento sobrenatural llegó. Dios nos había hablado de una nueva temporada y Dios nos ha estado hablando de eso, de una nueva temporada, de las cosas nuevas, de los cielos abiertos. Y hay veces que sucede esto. En la palabra de Dios, vamos a ver bíblicamente, cuando de repente sucede que Dios llega a un lugar, Dios se derrama sobre una persona, pero la gente no se da cuenta. No sé si me entendió. Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le dijeran, el Señor está en tal lugar, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si a usted le dijeran, Dios está en tal lugar? Vamos, dígame, ¿qué usted haría? ¿Se quedaría ahí sentado? ¿Seguiría durmiendo? ¿Qué haría? ¿Qué acción? ¿Qué movimiento? ¿Cuál sería su actitud? Correríamos. Pero ¿cuántas veces el Señor está en un lugar o se ha manifestado o se ha derramado o manifestado sobre una persona y la persona ni se ha dado cuenta o no le dan la libertad? Entonces vamos a ver lo que es una visitación de la presencia de Dios. Jesús llegó a Jerusalén y no se dieron cuenta que ahí estaba el Mesías, aun y cuando Él había hecho cosas poderosas. ¿Están aquí ustedes? Vamos a ver qué es la visitación de la presencia de Dios. Es cuando la presencia de Dios llega a una persona o a un lugar. Lo voy a repetir. ¿Qué es la visitación de la presencia de Dios? Es cuando Dios llega a una persona o a un lugar. Él llega, personalmente llega y se manifiesta. ¿Me entendió? Hay dos maneras como la presencia de Dios se manifiesta o nos visita. Número uno es soberanamente. ¿Cómo soberanamente? Dios quiere visitar esa persona, Dios quiere visitar ese lugar soberanamente. Nadie ha hecho nada, nadie ha hecho méritos, nadie merece, nadie lo atrajo, nadie lo invitó, pero Él dice: yo quiero ir, yo quiero revelarme a esta persona, yo quiero mostrarme a esta persona, yo quiero revelarme a este lugar. ¿Están aquí? Entonces, la segunda manera en cómo la presencia de Dios puede manifestarse o cómo nosotros podemos tener una visitación de la presencia de Dios es cuando es provocado o es atraído por el hambre y la sed que hay en nuestro corazón. No sé si me escuchó, lo voy a repetir. Cuando hay una persona o en un lugar hay varias personas que tienen hambre, que tienen sed por Dios, por conocer más a Dios, por conocer y amar a Dios, entonces Dios se va a manifestar, Dios va a visitar a esas personas. ¿Sí me entendieron? Uno de los ejemplos de una visitación soberana de Dios es cuando Dios se le presentó a Moisés. Moisés no estaba buscando a Jehová. Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés estaba trabajando. No sé si me entendieron. Yo necesito que usted esté despierto. Yo sé que está un poco fresco el clima, pero yo quiero que usted esté despierto. ¿Estaba buscando Moisés a Jehová? ¿Estaba buscando Moisés la presencia de Dios? No. Dios se le reveló. Dios se le mostró. Y nosotros vemos a otro ejemplo diferente de cuándo o cómo el hambre y la sed de una persona puede provocar una visitación de Dios. Y es literalmente lo que David hacía.
David era un hombre que provocaba que la presencia de Dios viniera. ¿Sí me escuchó? Entonces vemos esos dos ejemplos. Moisés no estaba buscando la presencia de Dios. David sí. David tenía hambre, tenía sed. Es más, él escribe en uno de los salmos, dice, tengo hambre, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de él? Entonces había un hambre. David decía, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. David decía, subí a lo alto de los cielos, bajé a las profundidades de la tierra y ahí estaba tu presencia. ¿Sí me entendieron? Entonces, nosotros vemos esas dos maneras, como de repente podemos experimentar una visitación de Dios. ¿Para qué es la visitación de Dios? ¿Para qué Dios visita a alguien? ¿Para qué Dios visita un lugar? Cuando algo está dormido, cuando alguien o algo está estancado, cuando alguien está en un letargo, en una pasividad, en un adormecimiento, entonces Dios soberanamente, por el propósito que la persona carga, por el propósito que tiene con ese lugar, Dios se va a mostrar y Dios va a descender para despertar. No sé si me escuchó. Dígale al que está a su lado, Dios te va a despertar porque estás dormido. ¿Para qué es la visitación? Para despertarnos. ¿Cuántos? Todos los que están dormidos digan amén. Ah, están despiertos, ¿verdad? Ok, entonces vemos nosotros, ¿para qué es la visitación? Para que cuando alguien está estancado, frustrado, derrotado, dormido y tiene un propósito, entonces Dios va a visitarle para despertarlo. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿para qué lo va a despertar? ¿Para qué lo va a visitar? Para el cumplimiento de su propósito. ¿Sí me entienden? Ok, ¿qué es lo que vamos a ver en Lucas capítulo 19, versículo 41? Lucas 19, 41. En la Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, necesito que me ayuden con los textos. En la versión Dios habla hoy, en Lucas 19:41, vamos a leer qué es lo que la palabra de Dios nos enseña o nos dice. Lo voy a leer yo en la traducción tradicional. Ok, aquí está. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jesús? Jesús va camino a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad, lloró. Ya va a ver usted por qué lloró. Entonces, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, ojo, el tiempo de tu visitación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si me pueden poner la traducción que les pedí, porque en la traducción que les pedí está mucho más claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Jesús va entrando a Jerusalén, va en el burrito, va a celebrar la Pascua, y resulta que Jerusalén, el pueblo israelita, no se había dado cuenta que Jesús había llegado, que su Salvador, que su Mesías esperado estaba ahí. Y entonces dice, porque no te diste cuenta del día de tu visitación. Entonces aquí está, mire, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué le habla antes? Le dice, vas a ser destruida, vas a ser derribada, piedra sobre piedra va a caer. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de que el pueblo israelita recibió a Jesús, el Hijo del Dios viviente, y no se dieron cuenta. Nunca pudieron discernir que Jesús había llegado. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros muchas veces? Justamente eso,
Jesús está sentado al lado de nosotros, pero nosotros estamos dormidos. Nosotros estamos viviendo como siempre hemos vivido, dormidos, derrotados, frustrados. Y de repente usted piensa por un momento y dice, pero si días atrás nosotros tuvimos aquí un evento y eso fue una locura, eso fue impresionante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se fue el Señor? ¿O fue meramente emoción? ¿O de verdad Dios está aquí y no lo hemos podido discernir? Solo imagínense cuántos amenes, ni los líderes me dicen amén. Ni ellos se dan cuenta que el Señor está acá. Ni ellos saben que el Señor está acá. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien no se da cuenta que el Señor, mire, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti? O sea, cuando el Señor llega a un lugar, llega para despertar. ¿Sí me entendió? Llega para sacudir. Llega para que el que estaba dormido se despierte. Llega para que el que estaba caído se levante. No sé si me entendió. Llega para que el que estaba enfermo sea sano. Por eso es que cuando Jesús aparece, Él dice, arrepentíos y convertíos, porque ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando? Estaba hablando, alégrense, gócense. Antes estaban enfermos, antes estaban cautivos, antes eran esclavos, pero ya no lo serán. Se terminó el tiempo. Entonces Él dice, he llegado para liberarlos, he llegado para sanarlos, he llegado para... No, dígale que está a su lado, despiértate, tú que duermes. ¿Qué es lo que está hablándonos? Está hablando de que Él llegó, los llegó a visitar a Jerusalén. Y ellos estaban viviendo como que nunca había llegado, como que nunca se había manifestado, como que nunca lo habían recibido. Cuando Él estaba ahí. O sea, hay veces, y póngame atención en esto, hay veces que la presencia de Dios está ahí, pero la gente sigue cautiva, la gente sigue siendo esclava del pecado, la gente sigue desanimada, la gente sigue más enferma, la gente sigue más endeudada, la gente sigue más en pecado. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que está ahí. Y la situación es esta, que no solamente es la persona, sino que ahí habla de los hijos. ¿Sí me entendieron? Me pusieron ahí está, esta es la traducción, Dios habla hoy. Y te destruirán por completo, matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Como no reconoció que Dios estaba ahí, entonces fueron destruidos. Su familia fueron destruidas. ¿Están acá? Entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando? Nos está hablando de que Dios llega. Y repito, la visitación, el motivo de una visitación es porque Él quiere despertarnos, porque Él quiere traer un avivamiento, porque Él quiere traer y levantar y derramar sobre nosotros su poder, su gloria. ¿Sí me entienden? Esa es la razón. Él no vino a la tierra solo porque Él quería venirse a dar un paseo. Él no vino a la tierra y dijo, bueno, voy a la tierra y me voy. No. Él vino a la tierra a cumplir propósito. Él vino a la tierra a cumplir asignaciones establecidas por el Padre. Es decir, nunca la presencia de Dios llega a una persona o a un lugar de chiripa, como nosotros decimos en el buen catracho. O sea, no es que llega porque llegó así nomás. No. Es que llega porque hay propósito. Llega con asignaciones específicas. ¿Cuál es la asignación específica? Despertar lo que está dormido. Resucitar lo que está muerto, sanar a los enfermos. Por eso es que Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y empieza a decir, para declarar, para liberar a los pobres, para declarar el buen año agradable del Señor, para declararle libertad a los cautivos. No sé si están ustedes acá. Entonces, para eso vino con asignaciones, vino con asignaciones específicas.
uno de los aspectos que nosotros tenemos que entender de Dios es que una de la naturaleza de Dios es el fuego. Diga conmigo, el fuego. Entonces vamos a ver para qué, porque Dios se puede manifestar de diferentes maneras, pero una de las maneras en las cuales Dios visita un lugar es con su fuego. Está en el Antiguo Testamento y está confirmado en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 3 versículo 11. Deuteronomio capítulo 4, perdón, versículo 24. Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 4:24. ¿Lo tienen? Porque Jehová tu Dios es que, ¿qué es Él? No dice que Él tiene. No dice porque Jehová tiene fuego consumidor. Dice porque Jehová es. Está hablando de su naturaleza. No sé si me entendieron. Está hablando de que Él es fuego. Dile al que está a tu lado, Dios es fuego. ¿Qué dice en Mateo capítulo 3 versículo 11 y 12? Mateo 3 11 y 12. Vamos a ver qué dice Mateo 3, 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y fuego. ¿Por qué el fuego? ¿Para qué es necesario el fuego? Porque la palabra de Dios habla de que Él viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan qué es bautizar? ¿Quién me dice qué es bautizar? Es sumergir completamente. Entonces, lo que está hablando Juan el Bautista acá es que el deseo de Dios es sumergirnos en el Espíritu Santo y en fuego. Nosotros hemos tomado que Dios nos sumerge completamente en la unción, en el poder del Espíritu Santo, pero ahí dice, Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué? Oh, dígalo más fuerte. Y fuego. Es decir, ¿cuál es el deseo de Dios? Literalmente, que nosotros caminemos sumergidos, cubiertos totalmente del fuego. Creo que como 3 nada más quieren. Lo voy a repetir. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros estemos sumergidos, cubiertos totalmente de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué fuego? Porque no agua. ¿Por qué fuego y no agua? Vamos a ver por qué el fuego y no agua. Vamos a ver eso. Eso usted tiene que entender esto. Hay 2 tipos de fuego. Diga conmigo, hay 2 tipos de fuego. Número 1, el que vimos acá. El fuego que es Él, su naturaleza. El fuego de Dios. Dios es fuego. Dígale al que está a su lado, Dios es fuego. Y el otro es fuego extraño. ¿Cómo así, pastor? Fuego extraño es el que es provocado por mezclas. ¿Cómo así? Parte humanidad y habilidad humana y parte la palabra de Dios. Y eso es delante de Dios, es sumo extraño. Y los hijos de Aarón hicieron sacrificios y llegó ese fuego extraño a la presencia de Dios y cayó y los consumió. ¿Por qué? Porque era fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? Es cuando nosotros usamos nuestra humanidad y lo mezclamos con lo divino. Le voy a poner un ejemplo. Personas, cristianos, visitando brujos, pero viniendo a la iglesia. No sé si me entendió.
Si no me funciona la palabra, entonces me funciona el brujo. Si no me funcionan las oraciones, entonces que me funcionen, que le fumen el puro y que venga para acá de otra vez. Entonces eso es fuego extraño. Por eso es que muchos cristianos están siendo engañados. Van donde el brujo y el brujo le dice: lea el Salmo o deje abierta su Biblia en el Salmo 91. Ponga en un marco, en un cuadro, en entrada, el Salmo 91. El brujo le dice eso. El santero le dice eso. Y la persona dice: ¿cómo es la palabra? Y el brujo me la está diciendo. No es malo. No sé si entendieron. O sea, el diablo, recuerde que cuando se presentó delante de Jesús, usó la palabra. Él también dijo: escrito está. ¿Cómo así? Los brujos van a agarrar la Biblia y se la van a decir a usted, pero no por eso la brujería es de Dios. Qué pocos amén. Eso es lo que se le llama parte fuego extraño. La otra es cuando nosotros no decidimos consagrarnos para servir a Dios. Entonces, parte carne y parte espíritu. No sé si me escuchó. Parte carne y parte espíritu. ¿Por qué? Porque no estamos totalmente consagrados a Dios. Y recuerde que la palabra dice que Dios es santo. No dice que es medio santo. No dice que es mitad santo y mitad mundano. No dice mitad santo y mitad inconverso. Dígale que está a su lado: Dios es 3 veces santo. Les pedí varias traducciones, ténganmelas porque yo las necesito con las traducciones como las pedí, por favor, ayúdenme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vamos a leer lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? El versículo 12, Mateo 3:12. Creo que voy a leer la Biblia mejor. No voy a terminar en Semana Santa. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Está hablando de que el fuego de la presencia de Dios, cuando no es un fuego genuino, entonces dice su aventador. Por eso necesito la traducción que les pedí, porque en esa traducción habla de rastrillo. Nosotros, si leemos así, que dice aventador, pareciera que es que agarra algo, que tiene algún ángel especialista para aventar la gente, ¿verdad? No, pero lo que está hablando ahí es una especie de rastrillo. Y lo que hace es separar, es el tipo de rastrillo que utilizan para separar el trigo de la cizaña. En otras palabras, ¿para qué se necesita el fuego? ¿Por qué necesitamos el fuego? Necesitamos el fuego porque cuando el fuego de Dios cae, es el que separa lo que es de lo que no es. De verdad que ustedes están dormidos hoy. ¿Están despiertos? No hay nada de demanda. No hay nada de demanda. Yo creo que ustedes ya se lo saben esto. Por eso es. ¿Para qué es el fuego? Para separar ¿el qué? El trigo de la cizaña. ¿Pusieron la traducción? Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. ¿Para qué entonces viene el fuego? El fuego desciende para separar lo que es de lo que no es. Es decir, el trigo
y la cizaña, cuando usted lo ve, se ven iguales. No ve usted una diferencia entre el uno y el otro, hasta que madura y empieza el trigo a echar fruto y la cizaña se queda el puro virote, como nosotros decimos. No sé si me entendieron, pero ese es lo que hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. Usted los ve cuando todavía no han dado fruto y usted se va a dar cuenta que son iguales, pero la diferencia es que cuando madura el trigo da fruto y el otro se queda sin fruto, sin nada, pura hoja. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Agarra, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? El primer beneficio cuando el fuego de Dios viene sobre una persona o sobre un lugar es para quitar lo que no es de Dios. Cuando el fuego de Dios viene, lo que consume el fuego es nuestra área de la carne, lo que a Dios no le agrada. ¿Sí me entendió? Porque de repente nosotros estamos en la iglesia, pero estamos haciendo cosas ilícitas. Y de repente hasta estamos sirviendo, pero seguimos viviendo una doble vida. Cuando el fuego de Dios cae, lo que hace es consumir toda área carnal, todo aquello que no es de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces por eso es que si el fuego cae, usted no puede estar desanimado, usted no puede estar dormido. Si quiere le hago una prueba. Le traigo fuego y le meto fuego a sus pies, a ver si usted se queda así como está ahí, como muerto. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se quema? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien experimenta un poco el fuego? Hay una reacción, hay movimiento, no se queda. Está medio caliente. No, lo va a quemar. Usted ve que la carne es consumida por el fuego. ¿Por qué? Porque todo aquello que no viene de la naturaleza de Dios y del Espíritu de Dios es arrancado y es quemado por el fuego de Dios. Por eso es que Jesús vino con el Espíritu Santo y con el fuego. ¿Sí me entendieron? No vino solo con el Espíritu Santo en sí, sino que vino con el Espíritu Santo y con el fuego. ¿Por qué? Porque cuando el fuego cae y el Espíritu de Dios se quiere entronar, el fuego consume, quema toda aquella iniquidad, todo chisme, toda murmuración, toda desobediencia. Y entonces el Espíritu encuentra un lugar donde reposar. Le hago una pregunta. ¿Qué es lo que normalmente hacen los campesinos cuando van a sembrar? Lo correcto sería que lo limpien. Pero ¿qué es lo que normalmente hace la gente? Le mete fuego. ¿Para qué? Para quemar toda la maleza y que quede la pura tierra. ¿No es correcto? Esa es la peor manera de sembrar. Pero la gente así lo hace. Quema para que quede solo la tierra y de ahí luego vienen, preparan la tierra y siembran. Entonces igual es el Espíritu. Cuando la presencia de Dios viene, cuando el fuego de Dios viene para preparar nuestra vida. Escúcheme, porque la primera intención de Dios es una visitación. Dígale al que está a su lado, la primera intención de Dios es una visitación. Pero escúcheme y mírenme acá. Él viene por una visitación, pero cuando Él desciende con su fuego, consume, y la persona decide arrepentirse, cambiar, dejarse ser transformado por el fuego de Dios, entonces la presencia de Dios, el Espíritu de Dios viene a habitar. Entonces todo comenzó con una visitación, pero después, por causa de que la persona dice, wow, yo nunca había experimentado liberación, yo nunca había experimentado el amor de Dios, yo nunca había sentido la presencia de Dios,
Yo pensé que yo no podía vivir sin dejar de beber, sin dejar el sexo ilícito. Yo no sabía que podía vivir sin las drogas. Pero una vez que la presencia de Dios, el fuego de Dios cayó, liberó, purificó, santificó, entonces la persona queda con un deseo de permanecer en ese fuego. ¿Sí me entiende? Entonces esa es la parte que normalmente nosotros no entendemos. Por eso es que es un peligro y es una de las debilidades o de los problemas de tener un pueblo que sea casual o sea eventual. ¿Cómo así? Que solo sea de eventos. Hay gente que solo es de eventos. ¿Cómo así? Hay un evento en la iglesia y vienen. Van a volver a venir hasta el siguiente evento. Entonces son eventuales, son ocasionales. ¿Qué es lo que sucede? Dios viene y dicen, wow, qué bueno estuvo la escuela, el instituto, el servicio, la casa de paz, el tiempo de convivencia, qué hermoso, qué poderoso. Pero se quedan ahí, no van a sus casas y siguen cultivando esa relación con Dios. Se quedan con esa llenura, se quedan con esa presencia de Dios que vino para preparar nuestro cuerpo, vino para preparar para que seamos la habitación. ¿Sí me entienden? Entonces, pero ¿quién de nosotros, alguien lo visita y lo trata bien un día, 2 días, pero al tercer día lo corre? Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Traemos una escuela 3 días, 4 días y estamos bien y quedamos liberados, quedamos empoderados, quedamos wow. Pero al 5.º día, al 4.º día, volvemos a lo mismo, a vivir como estábamos viviendo antes de la escuela. ¿Y en qué quedamos? Quedamos en nada. Volvemos a quedar y ya quedamos peor que al principio. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad casual, porque tenemos un conformismo. No seguimos en ese estilo, en esa cultura de seguirnos llenando. No sé si están acá. La idea, la intención de Dios es una visitación. Y en la visitación lo que Él está haciendo es probando nuestro corazón para que nosotros podamos seguirlo buscando. Ya Él se va, pero si usted lo agarra de la mano y no lo suelta, se va a quedar. Y lo que comenzó como una visitación se convierte en que ya usted no es una visita, es una habitación. Ya la presencia de Dios habita, permanece. ¿Sí me están entendiendo? Pero el problema de la mayor parte de nosotros es justamente eso. Vino la presencia de Dios, nos tocó, nos llenó, nos liberó, milagros, sanidad, esto, lo otro. Pero al tercer día lo corrimos. ¿Cuándo corrimos? Cuando volvimos al mismo pecado, cuando volvimos a la misma situación de antes. Y esta es la parte que, por eso es que nosotros no podemos seguir viviendo igual. ¿Sí me entendieron? Ok, voy a seguir. ¿Para qué viene el fuego de Dios? Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3, 1. Vamos a ver qué dice. Éxodo 3, 1. ¿Para qué viene la presencia de Dios? Dijimos, para separar lo que es de lo que no es. Viene y separa el trigo de la cizaña. Para eso viene. ¿Para qué más? Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando ovejas. Sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mírenme acá, ¿en qué se le presentó? ¿En qué aspecto se le presentó Jehová a Moisés? En el fuego. Le voy a decir esto, para Moisés, para él era normal encontrarse en el desierto. ¿Usted sabe qué es una zarza? Una zarza es una planta seca,
seca, estaba en el desierto. Y lo que a él le llamó la atención es que había una llama, y ese fuego no consumía la zarza. Para Moisés era normal en el desierto ver una zarza ardiendo con fuego. Para él eso es normal, porque las altas temperaturas del desierto generan incendios. ¿Sí me entiende? Entonces para él eso era normal. Él ya había pasado por ahí quizás otras veces. Él quizás ya había pasado por ese lugar. La diferencia que a él le llamó la atención es esto, que la zarza no se consumía. Él había visto otras zarzas ardiendo en fuego y se quemaban, pero esta no se quemaba, esta no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, pon atención, iré yo ahora y veré, ¿qué dice? Veré esta grande visión. Diga conmigo, mega visión. Grande, gigante, es lo mismo que mega. Entonces era una mega visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué es lo que estaba viviendo él? Para él fue una grande visión. No fue una experiencia cualquiera, fue una grande visión. El año que está por llegar es un año que es 2020, es 2020. El 2020 es lo que los oftalmólogos consideran la visión perfecta. Entonces, Moisés, lo que estaba Dios permitiéndole aquí ver, visualizar, experimentar, era una mega visión, era una visión grande. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Dios nos está preparando. ¿Por qué tanto filba? Me distrae la gente. Tiempo de tener estos micrófonos. Entonces, mira, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Ni que fuera nuevo yo en la iglesia para que no puedan modular ese micrófono. Viendo Jehová que él iba a ver, viendo Jehová que él iba a ¿qué? A ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿De en medio de dónde? Del fuego de la zarza. Le habló Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Le digo, quizás Moisés ya había pasado por ahí. Quizás ya Moisés había pasado en otras ocasiones por ese lugar. ¿Qué fue lo que hizo esa tierra que fuera santa? El fuego. No sé si me entendió. Es el fuego de la presencia de Dios la que nos santifica. Entonces la zarza en sí no era santa. Lo que era santo era lo que estaba en la zarza. Entonces ahí él ve que está el fuego, ahí él ve que él está viendo esa grande visión, y hay un momento donde le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies. ¿Qué representa el calzado de los pies? Representa o significa el caminar de Moisés. Es decir, Moisés había estado caminando y haciendo las cosas en su fuerza, en su humana sabiduría, en su capacidad humana. ¿Están aquí ustedes? Entonces Moisés estaba caminando en lo natural y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás parado es santa. Es decir, uno de los problemas que encontramos en la iglesia es que estamos tan acostumbrados a caminar en lo natural que cuando el fuego de Dios viene, nos cuesta entender que Dios quiere que caminemos en el poder sobrenatural de Dios. No sé si me entendió. Dios le dice, Jehová le habla a Moisés y dice: quítate el calzado de tus pies. ¿Qué le estaba queriendo hacer ver? El calzado representa el caminar. El calzado representa
autoridad. El calzado representa posición. Entonces, lo que Jehová le estaba diciendo a Moisés es: tienes que quitarte el calzado de tus pies, porque te voy a hacer caminar en mi poder, de acuerdo a mi poder, de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mi fuego. No sé si me están entendiendo. No podía Moisés pararse ahí en el fuego de Dios con zapatos carnales, naturales, humanos. ¿Por qué no se podía parar ahí? Porque el lugar era santo y no se puede usar el pecado y lo santo, no se pueden esas mezclas. Entonces dice, el zapato representa la parte de pecado, el zapato representa la parte de la carne, el zapato representa la naturaleza del hombre caído. Y dice, quítate el calzado, quítate ese pecado, quítate esa naturaleza carnal, deja a un lado la manera en cómo has vivido, cambia la manera en la que estás caminando, cambia la manera en la que estás viviendo. No sé si me entendieron. Entonces nosotros vemos que el deseo de Dios es: quítate los zapatos, porque la intención de Dios, repito, es que nosotros podamos caminar en su poder, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su unción. ¿Sí me están entendiendo? Entonces es la parte que yo quiero que usted me entienda, y es la parte que aquí le dice: porque quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, mire lo que viene. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Cubrió su rostro. ¿Y qué más? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Moisés reacciona de esa manera cuando Dios se le muestra, se le presenta? Porque él conocía quién era el Dios de sus padres. No sé si me entendieron. Entonces él había estado viendo hasta ahí la grande visión, él había estado ahí viendo el fuego de Dios. Pero cuando Dios le habló de la llama de fuego, de la zarza que ardía con fuego, y le dice quién es el que le está hablando, se cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un encuentro con la presencia de Dios, con el fuego de Dios, el temor de Dios cae sobre nuestros corazones. Y el que vivía una doble vida ya no la puede vivir. Entonces es ahí que el que estaba en fornicación, el que estaba en unión libre, le dice: vieja, casémonos. No sé si me entendió. Estaba robando y dice: ya no va a robar. Estaba bebiendo y dice: ya no puedo beber. El pastor le prohibió. No, tuvo un encuentro cara a cara con Dios y se dio cuenta que su forma de vivir a Dios no le agradaba y le dio vergüenza. No sé si me entendieron. Entonces es lo que sucede: él se cubrió el rostro porque él se sintió indigno de estar cara a cara con el fuego de la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos que el fuego de la presencia de Dios venga, porque es el fuego de la presencia de Dios el que produce en nosotros los cambios. Nosotros no somos una iglesia religiosa legalista que dice: hey, báñese, cámbiese, porque viene en chancleta, porque viene con gorra, porque viene con esos pantalones, porque no es el hombre ese no es el trabajo del hombre, es el trabajo del Espíritu de Dios. Nadie le dijo a Moisés que él era indigno, él lo sabía. Él se sintió indigno delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto les ha pasado que cuando la presencia de Dios cae, cuando el fuego de Dios cae, usted dice: ¿cómo es posible que Dios se revele a mi vida? ¿Cómo es posible que yo, siendo tan malo, siendo tan pecador, siendo tan perverso, Dios me está tocando si acabo de hacer esto, si fallé en lo otro, si hice todo aquello? Eso es lo que le pasa a Moisés. Reconoce su naturaleza. Y es entonces ahí donde, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que clamar para que el fuego caiga. Porque cuando el fuego cae, y cae en su vida o en su casa,
usted no va a necesitar decirle a sus hijos que deje de escuchar música secular. Usted no va a tener que decirle a esta niña, mire, deje ese novio vago, sinvergüenza, delincuente que anda detrás de usted. Deje ese novio que porque está interesado en usted está yendo a la iglesia. No va a tener necesidad de decirle nada. No va a tener que usted estar confrontando, peleando, discutiendo con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Es que cuando el fuego de Dios cae, el mismo Espíritu de Dios, el mismo fuego de Dios, abre el entendimiento de las personas para que tengan ellos que cambiar. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿qué es lo que produce el fuego? Dijimos, separa los que no son de los que sí son. 2, cambia nuestro caminar, nuestro estilo de vida cambia. Entonces, por eso es que todo aquel, usted ve a Moisés acá, después de esto, Moisés tiene una conversación larga con Dios. Y es aquí donde Moisés cambia, comienza un proceso de cambio, de transformación en Moisés. Moisés no volvió atrás. ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros? Que quizás Dios no se nos muestra, quizás el fuego de la presencia de Dios se nos revela, pero tendemos a volver atrás. Pero ese no es el deseo del Señor. Dígale que está a su lado, ese no es la voluntad de Dios. Versículo 7. ¿Qué dice el 7? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido. ¿Para qué Dios se le estaba revelando a Moisés ahí? ¿Para qué le dice? Y he descendido, ¿para qué? Para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Para qué Dios le estaba revelando el fuego ahí? ¿Para qué Dios se le estaba presentando a Moisés? ¿Para beneficio personal? Para el beneficio de un pueblo. No sé si me entendieron. Si usted supiera que Dios ama más su familia de lo que usted la ama, y que todo lo que Él está esperando es que haya uno que diga como Moisés: heme aquí, Señor. No sé si me entendieron. Eso es todo lo que Él busca. Un hombre, una mujer que estén claros que no es para beneficio personal, sino es para salvar una familia, salvar una ciudad, salvar una nación. El problema de nosotros es que no hemos entendido que el fuego de Dios no es en realidad solo para nosotros. Lo tiene que derramar, lo tiene que traer sobre aquel que se dispone. Lo quiere derramar en aquellos que se disponen, o en alguien que Él soberanamente elija, pero que esa persona, una vez que Él lo elija, diga: Señor, heme aquí, no te estaba buscando, pero ahora que tú me has encontrado, te puedo decir: heme aquí, no quiero perder este fuego, no porque solamente sea para Él, sino para liberar un pueblo. ¿Me están entendiendo ustedes? Él hace, y entonces Jehová le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Está buscando un liberador. Dígale al que está a su lado: Dios está buscando un liberador. ¿Usted cree que Dios ama a su familia? Le voy a decir esto:
Dios ama a su familia más que a usted. Las situaciones que nosotros no hemos entendido, que nosotros somos los llamados a liberar a nuestra familia. Y nosotros estamos queriendo vivir para nosotros mismos y no para ser el instrumento que Dios quiere usar para este tiempo, para liberar a otros. Dios le dice a Moisés: Moisés, te voy a enviar para que hables con Faraón, para que dejes ir a mi pueblo libre. La mayor parte de nosotros vivimos para nosotros, por eso nunca nos consagramos. ¿Cómo así, pastor? Usted no sabe que si usted se consagra a Dios, no solamente va a ser salvo usted, va a ser salvo su casa, va a ser salvo sus amigos, va a ser salvo su barrio, va a ser salvo una ciudad, una nación. Pero usted es un egoísta. Usted quiere beber, usted quiere fornicar, usted quiere adulterar, usted quiere hacer dinero, pero solo para usted. Usted quiere tener casa, pero es que es su casa. Usted quiere tener sus cuentas, pero es que es su dinero. Una persona, la raíz de todo pecado es el orgullo, es el ego. Cuando una persona sabe que de él o de ella depende la salvación de su familia, no se revuelca en el fango como los cerdos. No sé si me entendió. Le voy a poner este ejemplo. Para mí no ha sido fácil, y no le estoy diciendo que yo soy el hombre más santo de este mundo, y no le voy a decir que yo soy el hombre más puro de este mundo, pero si yo caigo, que Dios me guarde, pero si yo caigo, cae mi esposa, caen mis hijos, y se van un montón de ustedes. Yo no me consagro ni vivo en santidad a Dios porque es que yo lo necesito solo para mí. No, lo necesito para mí. Pero también de mí depende la vida y la salvación de otros, no porque yo sea Jesús, no porque yo sea el Salvador. Pero si Moisés no se consagra, ese pueblo no hubiera sido liberado. No porque Moisés sea Dios, es que Moisés era el instrumento que Dios necesitaba para liberar al pueblo. Usted es el instrumento que Dios necesita en su casa para liberar a su casa. Entonces usted tiene que aprender a dejar de vivir solamente para usted y darse cuenta que de su santidad, que de su compromiso, que de sus oraciones, que de su esfuerzo, de sus sacrificios, depende la salvación de su familia. Por eso es que usted lee en la palabra y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque se necesita uno. Moisés dejó las vacas de Jetro, dejó el camino que él tenía, los planes que él tenía, los sueños que él tenía, para cumplir la voluntad de Dios. Y una vez que dijo: heme aquí, el heme aquí es: estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a obedecerte en todo aquello que me digas. Y eso es lo que surge con este hombre. Deja de vivir para él y empieza a vivir, porque de él dependía la liberación de 3 millones de judíos. Si él dice no, ¿quién salva ese montón de gente? Si usted no se consagra, si usted y yo no nos consagramos, nuestra familia no será salva. Por eso el diablo anda detrás de usted. Usted tiene hermanos borrachos, usted tiene familia que anda perdida, andan en pecado, y eso nos pasan en pruebas.
como usted sí las pasa. Y esos no pasan en dificultades como usted y yo sí los pasamos. ¿Por qué? Porque el deseo de Satanás es que usted y yo caigamos. Al nosotros caer, automáticamente no hay salvación en nuestra casa. No sé si me entendieron ustedes. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Está buscando a alguien que entienda que de él o de ella depende la salvación de otro. Si usted como líder de Casa de Paz no se consagra, ¿cuándo sus discípulos se van a levantar? ¿Cuándo sus discípulos van a crecer? Por eso es que necesitamos el fuego, porque el fuego de Dios nos purifica, nos santifica. Pero también hay algo maravilloso en el fuego de Dios. El fuego de Dios se recibe de dos maneras. Una, directamente de Dios en su presencia. Y dos, alguien que tuvo un encuentro con el fuego de Dios puede orar para que otros reciban ese fuego. No sé si me escuchó. La Biblia dice que el gran apóstol Pablo necesitó de un Ananías para que pusiera sus manos sobre él y cayeran de los ojos de Saulo de Tarso todavía en ese momento, que cayeran esas como escamas y él pudiera ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Ananías había sido lleno del Espíritu Santo. No sé si están aquí ustedes. Entonces, de esas dos maneras se recibe el fuego de Dios. Se recibe de Dios directamente en su presencia. Y la otra, un hombre o una mujer que hayan tenido una experiencia con el fuego de Dios, con la presencia de Dios, y que se lo puedan impartir a otros. Por eso es que usted ve que a través de la imposición de las manos, dice la palabra, de los apóstoles, la gente recibía el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí me entendieron? A través de la imposición de manos de alguien que había sido lleno. ¿Qué es lo que más está buscando el diablo? Que él se rehúsa a que usted sea lleno y a que a usted viva y se consagre viviendo, buscando otra llenura, ser lleno continuamente. Él se rehúsa a eso. Hay veces que nos deja que nos llenemos, hay veces que deja que tengamos cierta experiencia, pero después empieza una persecución para que lo que recibimos nos lo pueda robar, nos lo pueda quitar. ¿Para qué? Porque ya nuestras manos, ya nosotros quedamos vacíos nuevamente. Ya nosotros no podemos poner manos sobre alguien si estamos vacíos. ¿Qué le va a dar un vaso o una botella vacía a otra botella que necesita ser llena? No le va a poder dar nada porque está vacía. ¿Sí me entendieron? ¿Qué consecuencias hay? Voy a adelantar. ¿Qué consecuencias hay de perder el fuego de la presencia de Dios? Cuando se fue el fuego de Dios, nuestra vida se apaga. La pasión por Dios se apaga, se pierde, y la presencia de Dios se levanta y se va. No sé si me escucharon. Habrá estancamiento sin avances ni crecimiento. La persona se estanca, no crece, no avanza, no hay ningún crecimiento. Número 3, haremos las cosas mecánicamente. No sé si me escuchó. Hacemos las cosas mecánicamente, es decir, usted es un empresario, pero usted va a abrir el negocio como siempre lo ha hecho. Son las 5, va con la llave y cierra el negocio, se va para su casa. Lo hace mecánicamente. No tiene una pasión, no tiene una expectativa de crecimiento, de prosperar, no tiene una expectativa de expandirse. Abre el negocio porque tiene que abrir, y tiene que irlo a cerrar porque si no se le meten a robar. Todo es mecánico. Igual el líder de Casa de Paz se para, agarra la enseñanza, la lee, termina, se va para su casa. Lo hace mecánicamente, no tiene pasión por lo que hace. Lo que antes anhelaba, antes deseaba que llegara el día de la Casa de Paz,
para ir a compartir la palabra de Dios con sus hermanos. Tenía expectativa, wow, a ver cuántos van a ser sanos, a ver cuántos van a ser liberados, a ver cuántos nuevos llegan, a ver cuántos llegan del evangelismo que hicimos, a ver cuántos llegan del seguimiento, a ver cuántos vuelven de la semana pasada. Y ahora llega, no le importa quiénes llegan, cuántos llegan, si los que llegan están bien, si los que llegan están en necesidad, si los que no llegan, ¿por qué no llegaron? Todo se hace mecánicamente. Cuando se pierde el fuego de la presencia de Dios, se perdió la vida, se perdió todo. Y se cae en una religiosidad y legalismo. Todo lugar o toda persona que un día cargó el fuego de Dios y que ahora no lo tiene, hoy es un juez. Hoy es alguien que dice cómo hacerse las cosas, pero ellos no hacen nada. Que dicen cómo deben de vivir los otros, pero su vida es un desastre. Porque ellos saben cómo vivir, pero ellos no viven lo que saben. El silencio. ¿Qué viene? Viene una muerte espiritual. Y esto es lo que más, lo otro es el último paso. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que así se terminan los últimos tiempos. La apostasía. Muchos que cargaron el fuego de Dios apostatando, diciendo que Dios no existe, diciendo que las cosas de Dios son falsas, diciendo que el poder de Dios, el poder sobrenatural, es satánico, es diabólico, no existe, es mentira, es falso. Muchos de los que testificaron y pasaron a dar testimonio o a presentar un testimonio dirán: si yo me acuerdo que en esa iglesia les pagaban, yo les pagué. ¿Qué está haciendo? Apostatando contra la fe. ¿Cómo terminan? Suicidándose, quitándose la vida. Porque cuando el fuego de Dios se levanta, cuando el fuego de la presencia de Dios se va, se pierde el deseo de vivir. Cuando alguien nunca ha experimentado el fuego de Dios y lo experimenta, su vida cambia. Pero cuando alguien lo experimentó y ya no quiere buscarlo y ya no quiere recibirlo, se termina colgando de un palo, como terminó Judas, colgado. Se quitan la vida, terminan suicidándose. Y eso hoy en día es lo más fuerte. Cristianos y no cristianos quitándose la vida. ¿Cuál es la causa? El fuego de la presencia de Dios se levantó y se fue. ¿Qué hacer para mantener el fuego de Dios en nosotros? Presentar sacrificios continuos. No sé si me escuchó. Presentar sacrificios continuos a Dios. Es decir, son sacrificios espirituales. La oración, díganme, ayúdenme, despiértense. ¿Qué más? La vigilia, el ayuno, ¿qué más? La oración, ¿qué más? Son sacrificios espirituales. Las ofrendas, ¿qué más? Servicio, la alabanza, el servir. Todos esos son sacrificios espirituales. Cuando se deja de hacer eso, el fuego se apaga. No sé si me escuchó. El fuego se apaga. Usted deja de orar y es líder y anda con la cola entre las patas. Nadie lo acusa, pero el diablo lo anda acusando y lo anda haciendo pedazos. Nadie sabe su pecado más que usted, Dios y el diablo. Nadie lo acusa, pero como usted sabe que pecó, anda con la cola entre las patas avergonzado. A usted le parece que todo el mundo sabe su pecado. Y mira que alguien está platicando y usted pasa y dice: ya me están criticando esto. Porque el pecado nos acusa. Y hay un acusador, el diablo. No sé si me entendieron. ¿Cómo comenzó todo? Dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de servir, dejó de ofrendar, dejó de alabar, dejó de adorar, dejó de estar comprometido. Se apagó el fuego. No sé si están ustedes acá. Voy a terminar.